Glitter amargo. Ay. Bienvenidas sean aquí a Glitter Amargo, bienvenidos, bienvenides. Estamos en una emisión más compartiendo con ustedes saberes en este tema, como lo hemos llevado también en otros capítulos, episodios, sobre el tema del activismo de las mujeres, el feminismo en estos tiempos modernos, en esta América Latina y particularmente aquí en México. Alenka, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, Frida. Estoy emocionada de platicar con estas dos invitadas que tenemos el día de hoy. Así es, hoy queremos presentarles pues particularmente a ellas, sí, pero en este tema, en este libro, en el cual se compilan distintas expresiones, textos, análisis, reflexiones de mujeres que han estado desde el lado del periodismo, también desde el lado del activismo propio, ¿no? En esta lucha de las mujeres por nuestros derechos y también para dar a las nuevas generaciones un mejor marco de acción. En esta ocasión tenemos a Claudia Ramos y a Ivonne Melgar, bienvenidas, ¿qué tal? Encantadas, muchas gracias Frida y Alenka. Gracias Frida, gracias Alenka por convocarnos. Miren, las tenemos aquí para hablar de este libro que se llama Mexicanas en pie de lucha y son reportajes sobre el estado machista y las violencias, un prólogo con Alma Delia Murillo, editado por Grijalbo y queremos, bueno, también fue coordinado todo este trabajo por Nayeli Roldán y queremos introducirlas para todas nuestras escuchas que nos puedan decir quiénes son. Iniciamos con Claudia Ramos, ¿cómo te enuncias en este mundo, en tu activismo, en tu sí, en tu forma de ser como mujer en este México? Muchas gracias, Frida. Bueno, pues yo primero soy periodista, soy feminista, soy madre, soy mala madre, y en 3 décadas de ejercer el periodismo, pues hemos tenido la oportunidad de digo, yo en lo particular, pues he tenido la oportunidad de ver cómo se han conjugado de cierta forma el movimiento de las mujeres del feminismo en México con el resultado que tenemos hoy, y eso me da entre tristeza y emoción. Y ahora vamos con Ivonne Melgar. ¿Qué tal también? Por favor, dinos cómo conocer a Ivonne Melgar. Gracias, yo soy reportera, soy cronista de la vida política, de la vida social, política social de México. Desde pues hace también 3 décadas estoy en este oficio. Me gusta mucho contar lo que está pasando en el país, tratar de contar los fenómenos como armando rompecabezas, y pues tengo el privilegio también de haber optado desde mis primeros años por darle cobertura a la agenda de mujeres con perspectiva de género. Así que me formé con todo el activismo de las mexicanas de todos los frentes, y desde esos frentes he podido contar diferentes batallas, y ahora pues en un momento en el que la política ha confluido con el feminismo, pues me ha tocado en suerte y pues contar este salto, ¿no?, que estamos viviendo, y al mismo tiempo todas sus contradicciones. Soy reportera multimedia de Grupo Imagen y de Excelsior. Yo quería preguntarles, porque justamente este libro menciona que era importante hablar de este movimiento desde la perspectiva de las periodistas, del periodismo. Yo quería preguntarles qué las llevó a ustedes a decidir estudiar eso. O sea, ¿cómo fue que decidieron que ese era el camino que querían tomar? ¿Por qué estudiaron periodismo? Y también, ¿qué fue lo que las marcó a ustedes para decidir que también eran mujeres feministas? ¿Qué personaje o qué momento, qué fue lo que lo detonó? Claudia Ramos. Gracias. Bueno, en mi caso, creo que desde muy joven, en secundaria prepa, era mucho contar las historias, ¿no? Lo que veía yo que pasaba en mi entorno, no solo, obviamente no en términos de noticias, sino en términos de lo que pasaba. Digamos que siempre se me ha dado más la letra escrita que la letra hablada, que la palabra hablada, y entonces siempre tuve esa inquietud de contar historias, y además en mi familia
Mi abuelo en algún momento, mi abuelo paterno en algún momento tuvo esa inquietud, yo no lo conocí, pero solo por lo que dejó, nunca lo hizo, pero como que había algo ahí, dije, bueno, ok, a lo mejor hay posibilidad de hacer algo por este lado. Y luego, pues yo soy de Veracruz, yo me vine a México a estudiar la universidad en la UNAM, soy egresada de la entonces ENEP Acatlán, y decidí, a partir de ese momento de esta inquietud de querer contar historias, decidí estudiar periodismo. Discúlpenme un momentito, ya se me olvidó. Bueno, entonces, cuando yo vengo a México a estudiar periodismo, obviamente, bueno, pues toda esta relación con mis compañeras, el activismo que había en ese momento en la UNAM por todo el movimiento estudiantil que me tocó, el del 86, y entonces tuve la fortuna de que cuando terminé la universidad, entré muy rápido, tuve mucha suerte, entré a trabajar a la jornada como auxiliar de redacción. Y ahí tuve la mejor fortuna de coincidir con Sara Lovera. Sara Lovera, periodista histórica, feminista de la jornada en ese momento, que durante muchos años cubrió el sector obrero, pero todo siempre su trabajo con un enfoque feminista. Dirigía en ese entonces la Doble Jornada, que era el suplemento feminista de la jornada. Y entonces yo como auxiliar de redacción, alguien que apenas estaba empezando, pues que además, pues obvio, como auxiliar no te daban la oportunidad en ese momento de poder reportear y hacer notas, pues yo me le pegué y yo dije, es por acá. Y entonces con ella vi a la Doble Jornada y después un breve tiempo cuando fundó su organización que es CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, pude hacer cosas con ella y nada más de verla trabajar y de leer su trabajo, pues yo aprendí un montón de cosas, ¿no? Y entonces, como justo platicábamos hace unos días, que yo nunca tomé un taller de feminismo, ni con ella ni con nadie, pero no necesitaba hacerlo, porque verla en acción era para mí como suficiente para decir, es por aquí, tiene que ser así. Yo después de eso tuve que, bueno, no tuve, sino se me dio la oportunidad, se fundó Reforma y yo me fui de Reforma, estuve 4 años en la jornada, pero esos 4 años de ese momento, de esa jornada, de ese trabajo de Sara fueron para mí, me marcaron totalmente, me marcaron. Y a partir de ahí, bueno, pues yo desde entonces, desde Reforma y los medios en los que he pasado, El Independiente, Milenio, Excelsior y ahora desde hace ya casi 12 años en Animal Político, donde coordino el área de análisis, además de que reporteo y tengo un blog que firmo como mala madre, que se titula La sartén por el mango, y ahí cuento justo mis peripecias como madre feminista, y que al final de cuentas termina uno siendo mala madre. Pero en todo este transcurso de estas 3 décadas he tratado en la medida de los espacios en los que he estado y la oportunidad que se me ha dado de poder reportear los temas políticos, ambientales, que son las fuentes que he descubierto mayoritariamente, de tener esta perspectiva de no solo de cómo abordamos la información, sino de cómo ejercemos el periodismo en esos medios. Y por eso lo que estamos haciendo en Animal es para mí el punto exacto de lo que yo quería hacer con el periodismo, con esta perspectiva feminista y con esta visión de género, de equidad, de respeto al trabajo mismo, no solo de las compañeras periodistas mujeres, sino de los hombres también. Entonces, yo vengo de ahí, ¿no? Y por eso estoy muy feliz ahorita con el trabajo que hacemos en Animal y con esta invitación que nos hizo Nayeli para, con esta coyuntura que hay del movimiento feminista y de las mujeres jóvenes volcadas en la calle, de poder plasmar en este libro toda esa trayectoria. Perfecto. Ahora cuéntanos tú, Ivonne Melgar, esta cuestión que nos planteaba Lenka. Claro que sí. Yo nací en El Salvador, soy hija de maestros universitarios y maestros también normalistas.
y universitarias a la vez, y mis padres fueron de todo el movimiento político salvadoreño del Frente Farabundo Martí, y en ese sentido a mi mamá le llegó muy pronto la agenda feminista, entonces como agenda para captar de alguna manera solidaridad, ¿no? Pero muy jóvenes, mi hermana y yo en la casa, pues muy niñas, empezamos a escuchar, estudiando en la universidad el tema, y pronto también, por toda la influencia familiar, pues a mí me gustó consumir literatura y poesía y me inclinaba mucho por las letras, pero en el CCH Sur, llegamos cuando yo tenía 13 años a México y tuve la fortuna de formarme en el CCH Sur, pues entendí que lo mío era la comunicación y que yo quería ser periodista, quería ser reportera, básicamente, ¿no? Y pues sí, pasé a la Facultad de Ciencias Políticas y ese ambiente pues me curtió rápidamente para confirmar que quería hacer eso. Vino el movimiento del CEU, también a mí me tocó el primer movimiento del Consejo Estudiantil Universitario y armamos un periódico que se llamaba Conciencias Políticas, que tenía que ver, que contaba todo el movimiento y pues ahí me terminé de pues asegurar que esa era mi vocación. Cuando hago mi tesis, me voy a El Salvador a reportear de qué se trataba la guerra de contrainsurgencia que se impulsaba desde Estados Unidos y hago mi servicio social en Notimex y esos dos puntos me permiten confluir justo en 1986 con el terremoto del Salvador. Y como estaba en el servicio social, me dice Roxana Fuentes Berain, no te preocupes, sigue haciendo tu servicio porque va a llegar Epigmenio Ibarra para cubrir el terremoto. Entonces, Epigmenio no tenía quien le cargara el sonido y me dice, pues vente y cárgame tú si quieres aprender algo en tu servicio social. Y pues da esa coincidencia de ese terrible terremoto, de ese momento en que me vuelvo la cargadora del sonido. Cuando regresé de esa cobertura, estaba 100,000% convencida que me quería dedicar a esto. Y pronto, como mis primeras fuentes fueron, por fortuna, la universitaria, pues ahí ya había una simiente del feminismo. O sea, cubrir la agenda de los estudiantes y de los académicos era siempre acercarse a la equidad de género, a la desigualdad entre los géneros y a la incipiente agenda que se estaba gestando después de la Conferencia Mundial de Beijing, que tenía que ver con construir, edificar políticas públicas que tuvieran pues la posibilidad de construir igualdad. Entonces, como reportera, pues siempre me interesaron mucho los temas. Cuando llego en 1+1 los toco, pero cuando llego a Reforma, pues tuve la oportunidad con Roberto Samarripa y con René Delgado, que tenían el interés de que esa agenda se impulsara, y como reportera de todo lo que eran políticas públicas, lo que era el gobierno, desde la educación, desde desarrollo social y el incipiente Instituto Nacional de las Mujeres, pues me toca empezar a cubrirlo y pues ya nunca me despegué de eso, ¿no? Jamás. O sea, siempre seguí y cubriendo política, pues más toda la construcción de alianzas entre las mujeres, pues me tocó, al igual que a Claudia, pues atestiguarlas. Claro, y que a lo largo de estos episodios en el podcast hemos hablado de diversos temas, pero particularmente en este del periodismo, de las mujeres, de las academias, de los estudiantes, pues es importante, siempre lo hemos mencionado, ver justamente el trabajo que otras mujeres desde tiempos muy, o sea, por ejemplo, hemos hablado también de Hermelia, por ejemplo, Galindo, ¿no? Cómo fue formando también una escuela importante, mujeres en lugares que de alguna u otra forma fueron impulsando esa lucha, y ahora también las juventudes tienden de repente a decir, no, ahorita es lo que tenemos que hacer y dejamos un poco la historia, ¿no? Sin embargo, cuando ves la realidad es que gracias a toda esta historicidad es que podemos hacer ahora lo que se está generando, y bueno, falta todavía bastante camino, ¿no? Pero mujeres en el periodismo nos han dado muchas luces justamente para poder transitar en estos caminos que muchas veces han sido también cooptados, ¿no? Por hombres principalmente, pero también con una visión
visión bastante alejada de lo que deberían de poder ser los medios, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna forma yo creo que en sus carreras han tenido algunas experiencias en esta situación, pero también quisiera ya adentrarnos en el libro. Tenemos estas dos, de estos dos textos que tenemos de ustedes, es Mujer, escucha, esta es tu lucha, de Claudia Ramos, y la autoproclamada 4T, ¿será feminista o no fue?, de Ivonne Melgar. Iniciamos con Claudia Ramos, si quieres darnos una introducción a qué encontrar en este texto que tú nos entregas en este libro e invitarnos a su lectura, por supuesto. Bueno, cuando Nayeli Roldán me invita a formar parte del libro, me pide justamente en la estructura que ella ya había visualizado de lo que iban a ser estos 6 capítulos, que contara cuál había sido la evolución histórica de los avances, sobre todo legislativos, en los reclamos de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que quise plasmar en este capítulo con esta lógica de cómo se había avanzado en estas demandas, fue, digamos, el eje que quise yo marcar en este capítulo, era de cómo la Alianza de las Mujeres había permitido y había ejercido esta presión para que los cambios se dieran. Obviamos, digamos, nosotros arrancamos con la primera cumbre internacional de la mujer en 1975, la primera que organiza la ONU y que le toca la suerte a México de organizarla. Porque en el tema, digamos, partiendo de que ya teníamos el voto, el movimiento de las sufragistas, los primeros congresos de mujeres que se dan en Yucatán, sobre todo, que de ahí viene mucho del movimiento de las mujeres del feminismo en México, quisimos obviarlo por el tema, primero porque ha sido muy investigado y muy reseñado por académicas en particular, y porque es un movimiento muy grande, pero digamos, ya conseguido el voto, ¿qué fue lo que pasó después con estas mujeres? Entonces quisimos partir de la primera conferencia internacional justo porque después del voto, ese es el momento en donde se empiezan a dar cambios en las políticas públicas del país que tiene que ver con el primer reclamo sustancial de las mujeres, que eran de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, en este país las familias, nuestras abuelas y en muchos casos, bueno, a nosotros todavía nos tocó nuestras madres, tenían los hijos que Dios les daba. Entonces había un reclamo de las mujeres ni siquiera tenían acceso a los anticonceptivos. Y entonces las políticas públicas eran, o sea, hay una historia que mi mamá me cuenta, digo, no la conté en el libro porque no se me ocurrió, pero ahorita me estoy acordando. Mi mamá me cuenta, es decir, mi mamá tuvo 5 hijos y ella fue madre en los 60. Y entonces, en su último hijo, que trató por todos los medios posibles, así como de contrabando, de estos secretos a voces que se compartían las mujeres, de conseguir unos condones que no había en México, que alguien que llegó de no sé dónde a Minatitlán, que era donde yo vivía y donde vivían mis papás, que no tenían este acceso, así como de contrabando, pues vamos a ver cómo funciona esto y a ver si conseguimos no embarazarnos. No tuvo éxito, se embarazó de su último hijo, mi hermano menor. Pero ¿cómo es este tema de que va al doctor tratando de resolver? El doctor, yo ya no quiero hijos. O sea, mi mamá sí tuvo un shock y una depresión muy fuerte porque en su cuarto hijo él decía, yo ya no quiero más hijos. El doctor la regañó, la insultó, le dijo que cómo era posible que viniera a pedirle que cometiera un crimen, ¿no? Que de ninguna manera, y tuvo a su 5º hijo. Lo que hicieron después del 5º hijo fue esterilizarla. Le hicieron una histerectomía, primero fue una salpingoclasia, años después le hicieron una histerectomía para que ya no pudiera tener más hijos. Pero eran estas medidas radicales porque no había acceso a los anticonceptivos. Entonces, en el 75, había una coyuntura mundial que venía impulsando, presionando de las mujeres del movimiento de mujeres, a ver, ya estuvo con esta falta de políticas públicas
públicas para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Y entonces en México, con el pretexto, podríamos decirlo así, de la primera cumbre internacional de la mujer, el gobierno de México, que entonces era Luis Echeverría, decide a partir de ese momento emprender una serie de políticas públicas de control natal. Aquí el problema fue que lo tomaron por el aspecto demográfico, no por el aspecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Finalmente nos convino de cierta forma, nada más que se les pasó la mano, porque lo que hicieron fue, y de la coyuntura estaba también obvio, junto con el control natal de reclamo de las mujeres, el acceso al aborto. Entonces había ya toda una movilización de, bueno, si no nos dan anticonceptivos, por lo menos dennos permiso, no permiso, sino el derecho de poder interrumpir nuestro embarazo. Entonces, en las negociaciones de la sector social, opinión pública, obviamente este sector conservador encabezado por la Iglesia, que se negaba desde los anticonceptivos y los abortos, lo que consigue el gobierno, y esto lo documentamos por perdón el escándalo, espero que no se oiga mucho, lo documentamos también por las coberturas periodísticas que se hacían en ese momento, nos lo cuenta Sara en la entrevista y lo plasmamos en el libro, es justamente cómo esta presión de las mujeres hace que el gobierno de ese momento negocie con los sectores conservadores. Dice, ok, no vamos a meternos ahorita en el tema del aborto, pero se va a tener que aprobar los anticonceptivos, porque es una política pública que al gobierno le convenía, ¿no? En ese momento. Es decir, no estamos peleando sus derechos, estamos peleando el control natal y la demografía. Y entonces se aprueban los anticonceptivos, entran y empieza este control, pero se van en este afán de que la familia pequeña viviera mejor, se van al extremo de, obviamente, siempre las mujeres pobres, de zonas marginadas, son las que sufren las políticas públicas. Y esto se empieza a esterilizar gente sin su permiso, ¿no? Entonces nos fuimos a ese otro extremo, de las mujeres urbanas, en las ciudades, las activistas, las académicas ganaron el acceso a los anticonceptivos, pero por el otro lado las mujeres pobres en las zonas marginadas perdieron, porque quién sabe incluso si podían tener acceso a los anticonceptivos, sino directamente las esterilizaban. Bueno, a partir de ese momento, que ya estamos en el 75, ya había un movimiento de mujeres feministas, académicas, activistas, que estaban ya en las calles protestando, que se da una alianza justo como en ese momento cumbre con lo que en ese momento, y sigue siendo hasta ahora, son las feministas institucionales, es decir, las mujeres del PRI en ese momento, que tal vez muchas no se asumían feministas, pero sí se asumían mujerólogas y activistas del movimiento de mujeres, y se empiezan a tejer estas alianzas de cómo vamos juntas para impulsar estos cambios. Se van avanzando en este tipo de políticas de control natal, de acceso al trabajo, a la educación, y llegamos al momento de los 80, digamos, entre el 75 y el 85, de la efervescencia política que provoca que haya acceso de la oposición en el Congreso. Y entonces, a partir del 88 se da, con este cambio político que sucede en el país, llega la oposición al Congreso y con ellos llegan las mujeres. Y entonces, a partir de ahí también se da ya en la práctica, digamos, la posibilidad de que estando estas mujeres en el poder pudieran negociar entre todas sin importar ideologías, partidos, incluso corrientes respecto a cómo veían el tema de las mujeres, y entonces todas jalan para provocar cambios que tenían que ver justo con dos temas principales que son, digamos, que hasta la fecha siguen estando vigentes, que son los derechos sexuales y reproductivos en el tema particular del aborto, y desde entonces ya empieza la violencia. Resulta que la violencia es básicamente lo que las unifica, porque pues les pegaba a todas por igual, sin importar si eran priistas, panistas, perredistas de la oposición, todas les afectaba de manera directa. Entonces lo que hicieron fue
que incluso en contra de los que en ese momento estaban controlando todavía el poder, que eran los priistas, se unifican entre ellas para sacar temas que tienen que ver con cómo parar la violencia contra las mujeres. Estas legislaciones que se dan sobre una vida libre de violencia, y a partir de ahí la constitución del Instituto Nacional de las Mujeres, de las políticas públicas que permitieron que se diera financiamiento a refugios, a estancias infantiles, a trabajo de cuidados, las guarderías, o sea, todas estas políticas públicas que posibilitaron que las mujeres pudieran estudiar y pudieran salir a trabajar. Ahora, evidentemente no estamos hablando del idealismo de, wow, en esos momentos todo era maravilloso y funcionaba y estábamos en Dinamarca, tampoco. Evidentemente, lo que quise resaltar en ese capítulo fue que con todas las deficiencias que había en términos legales y en términos de poner en práctica esas leyes, había una alianza y un diálogo que permitía que lo poquito que se pudo avanzar, pasara. Y entonces, y cómo se fueron tejiendo estas redes para que cuando en el momento en que la violencia empezó a incrementar, estamos hablando de los años 90 en la Ciudad de México, Ciudad de México, porque finalmente pues somos chilangocentristas, pero después empezamos a ver que todo esto se replicaba a nivel nacional. Y entonces pasan dos fenómenos muy específicos que contamos ahí en el libro, en este capítulo en particular, que tienen que ver, primero, con el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y cómo desde el Congreso, vía Marcela Lagarde, se organiza una investigación nacional de qué era lo que estaba pasando a partir de lo de Ciudad Juárez, y que esa investigación la coordina Sara Lovera, justamente, y se descubre con esta intervención de todas estas académicas y académicos a nivel nacional que el tema era nacional, que lo que estaba pasando en Ciudad Juárez era apenas una punta del iceberg de todo lo que a nivel nacional estaba pasando de manera grave. Y a partir de ahí se empiezan a instrumentar una serie de medidas que tienen que ver con la tipificación del feminicidio, con qué tipo de políticas se tienen que instrumentar a nivel nacional para detener esta violencia y asesinato de mujeres. Perdón. Estos feminicidios. Y luego otro momento aquí en la Ciudad de México, contado porque ella fue una protagonista muy importante en lo que se elaboró en ese momento en la Ciudad de México, que fue una serie de violaciones que se registraron en el sur de la ciudad, en Tlalpan, por la zona de Puentes Brotantes, en donde se empezaron a dar una serie de violaciones de mujeres, pero así, muy graves, en donde todo el mundo empezó a sonar las alertas de qué está pasando aquí. Y por las investigaciones que hicieron las feministas y las activistas que llegaron con el procurador de la Ciudad de México en ese momento, con las pruebas, aquí están, y se hace una investigación oficial y se descubre que los violadores y las personas que estaban agrediendo a estas mujeres eran agentes de la Procuraduría General de la República. Y entonces, a partir de ahí se arma todo un, podríamos decir, todo un fenómeno informativo y policial que tiene que ver con la política de este país, con la política pública de este país, porque había de entrada una reticencia por parte de las autoridades a reconocer que eran sus propios agentes los que estaban agrediendo y violando. Y cómo hubo una confrontación entre la Procuraduría del Distrito Federal en ese entonces con la Procuraduría General de la República para que efectivamente se hiciera justicia, se detuvieran a esos agresores y las mujeres pudieran tener justicia. Bueno, llegó un momento al grado de que cuando un grupo de víctimas llega a la Procuraduría a identificar a sus agresores y se detienen a estos agentes, los compañeros agentes de la Procuraduría rodean la Procuraduría del Distrito Federal para impedir que se ejerciera justicia
Y en una anécdota que cuenta ahí, que cuentan Sara y Amalia García, que en ese entonces es justo quien lleva la batuta de esa investigación por el lado de las feministas, el procurador de la ciudad del Distrito Federal le tuvo que hablar al procurador de la General de la República para decirle, no hay vuelta atrás con esto, es demasiado obvio y grotesco lo que se hizo y tienen que retirar a sus agentes de aquí para que nosotros podamos trabajar. Tuvo que haber una negociación política para que en un tema de un crimen de ese tamaño pudiera haber justicia. Entonces, digamos, con estos dos casos muy emblemáticos de lo que la violencia de las mujeres estaba haciendo en este país y todavía ni siquiera había guerra contra las drogas, es justo esta coyuntura en donde esto pudo suceder gracias a la presión de esta alianza de mujeres que estuvieron, valga la redundancia, presionando para que pudiera, para que gobierno en ese entonces y las autoridades de ese entonces cumplieran su trabajo. Y bueno, es lo que quisimos contar en ese capítulo justamente porque es emblemático de lo que había sido hasta ese momento y cómo con todas las deficiencias del mundo, la organización de mujeres permitía que pasaran este tipo de cosas chiquititas, pero que se iba avanzando. Y entonces, nosotros en este capítulo seguimos contando estos avances que hubieron y cómo llegamos hasta el debate del aborto, que en los últimos meses tuvo esta conclusión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que ya basta de criminalizar a las mujeres por abortar y por decidir sobre su propio cuerpo, y que a pesar de que está ya señalamiento, dictamen de la máxima autoridad judicial de este país, seguimos regateándole a las mujeres el derecho a que puedan decidir sobre su propio cuerpo. Eso es en términos generales lo que quisimos contar en este capítulo, y no lo saben ustedes, bueno, sí lo saben porque me imagino que ya tuvieron acceso al libro, pero mi capítulo del libro se ligan perfecto en esta lógica de la alianza de las mujeres y cómo ese diálogo ha permitido que avancen las cosas. Muchas gracias, Claudia. Vamos con Ivonne Melgar, que nos diga, también tenemos otros datos, lo sabemos bien, y en ese sentido también decir qué vamos a encontrar en este texto tuyo de la autoproclamada 4T, ¿será feminista o no fue? Pues justamente a mí lo que me encarga Nayeli Roldán como gran editora de este proyecto es que cuente, por un lado, la respuesta a esa pregunta, si es o no el gabinete más feminista, si se trata de un gobierno feminista, y por otro lado, cómo se han vivido al interior las grillas en torno a los puntos álgidos que para entonces ya se habían protagonizado: cancelación de estancias infantiles, coyuntura de Diamantina Rosa en 2019, 8M y 9M de 2020, la negación del presidente de que la violencia había crecido con la pandemia, y por supuesto todo lo que tenía que ver con un violador no puede ser gobernador en torno a las elecciones, la postulación de Félix Salgado Macedonio para gobernador en Guerrero, entre otros asuntos, ¿no? Y de entrada mi aspiración era poder platicar con las secretarias y con la jefa de gobierno, siendo las mujeres protagonistas de la autoproclamada Cuarta Transformación, preguntarles cómo habían vivido estas coyunturas y tener la respuesta de qué tanto se consideraban feministas y qué tanto estaban haciendo una política pública feminista. Esa fue la primera, digamos, meta que no se cumplió porque me negaron las entrevistas. Nadie quiso entrarle. Yo les pedí, les escribí cartas, hablé con sus operadores de comunicación social, incluso con el vocero de la presidencia, que es también el vocero de todo el gobierno federal, y pues no pudimos abrir esas puertas, de manera que había que diseñar otra forma de contarlo, y la alternativa fue platicar, entrevistar a varias mujeres de la 4T, fuera de la 4T, quienes habían criticado la forma en que se estaba llevando la agenda de mujeres en el actual gobierno, y quienes desde adentro pues estaban tratando de salvar lo que se pudiera de esa agenda. Entonces, al final terminó siendo un capítulo que expone y que trata de poner en diálogo las razones de unas y otras, de aquellas que
en continuidad al capítulo de Claudia Ramos, que nunca nos pusimos de acuerdo, pero a mí me da mucho gusto que dialoguen y tengan una continuidad, pues en un arranque yo trato de explicar por qué el diálogo histórico se rompe y cómo se vive de uno y de otro lado de la mesa, esta ruptura del diálogo que las mujeres que toman decisiones y que inciden en la configuración de las leyes y la política pública habían estado y cómo viven ese punto de quiebre, y después las razones que tienen para considerar que ese punto de quiebre es negativo y para considerar que el presidente López Obrador tenía razón en exponer que no iba a dialogar con el feminismo, que consideraba que se había desplegado para golpear su proyecto de gobierno, que no estaba de acuerdo con las estancias infantiles y que se iba a construir otra cosa. Y bueno, ahí yo logro conversar en amplias entrevistas, las cuales valoro mucho, con la senadora Malú Micher, personaje central del feminismo mexicano desde antes de este gobierno. Converso también con Olga Sánchez Cordero, ya que había dejado la Secretaría de Gobernación y estando como senadora, y pues icónica tanto como ministra, como activista, como aliada de las mujeres que habían impulsado el derecho a decidir, pero también cosas que antes pues eran tan terribles como la dificultad de una mujer para divorciarse, o lo que sigue siendo también ahora una tragedia, y es cómo imparten los jueces justicia, siempre dándole la razón y vulnerando los derechos de las mujeres, cuando se trata también del pago de pensiones. Todo esto que de alguna manera pues se había vivido desde el lado del Poder Judicial y que Olga Sánchez Cordero sin duda acompañó. Ella fue muy generosa pues en contarme muchas cosas, algunas en entrevista, otras fuera de registro, de lo que había vivido, porque pues se convierte en la mujer más cercana al presidente, y pues mis dudas centrales con ella eran muchas, pero la más profunda era por qué no había logrado convencer al presidente de que el feminismo no era un invento de este tiempo para confrontar a la 4T. También platicamos con Fabiola Lanís, que es la presidenta de la comisión, la comisionada de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, una mujer muy, muy comprometida, muy entusiasmada con el proyecto de López Obrador y al mismo tiempo pues sensibilizada con las violencias, y en ese sentido pues es muy interesante para mí su testimonio, porque pues logra darle la razón al enojo de las jóvenes, por ejemplo, de las nuevas generaciones que tienen prisa y que ya no están dispuestas a la progresión que habíamos vivido otras generaciones, pero también tiene la defensa de cómo las ha tratado este gobierno, ¿no? Y también pude conversar con Nadine Gassman, que es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y que al igual que Olga, pues tiene una profunda formación feminista, y que por lo tanto pues era muy relevante para mí conocer sus ponderaciones y sus defensas y el testimonio de cómo vivieron, pues por ejemplo, momentos que se ve que para ellas fueron muy duros, como ver cómo se cerraba el presupuesto de los refugios de mujeres, y convencer al presidente a medias, pero pues convencerlo al fin de que querían pues que se mantuviera ese financiamiento público, ¿no? Y del otro lado, converso con Patricia Olamendi, que no solo ha sido protagonista de esta construcción de acuerdos desde el legislativo, desde el activismo, desde el impulso tan difícil en el Poder Judicial, en el sector justicia, de la necesidad de que exista una perspectiva de género frente a feminicidios. O sea, es una, desde mi punto de vista, de las activistas más completas, porque es muy conocedora del tema, pero también ha sido protagonista, acompañante de víctimas. Entonces, para mí, su evaluación y enojo incluso con la 4T, pues era icónica, ¿no? Era un referente.
Por otro lado, Dulce María Sauri, que también es entrevistada por Claudia Ramos, porque es la constructora del Instituto Nacional de las Mujeres y en su momento la protagonista, la representante del gobierno en la Conferencia Mundial de Beijing, que finalmente es punto y aparte en toda la construcción de políticas públicas. También pude hablar con Wendy Figueroa, que es la directora de los refugios, y que pues nos da las razones de cómo pelearon, cómo siguen peleando todavía, porque es un hecho, pues con el gobierno los recursos. Y con muchas otras mujeres, legisladoras, exlegisladoras, activistas, morenistas, y gente de la dirigencia, pues para tratar de reconstruir lo que había pasado. Y pues ahí está el libro, que sigue teniendo abierta la pregunta de si será feminista o no la Cuarta Transformación, porque pues faltan muchos años todavía para que esto termine y porque también creo que pues es muy pronto para tener un balance que pueda decir sí o no. Y ya vamos a esperar a que caminen también las propuestas que ellas han construido y las razones que las funcionarias de este gobierno pues nos han expuesto, ¿no? Representa dices que es un poco pronto para decirlo, pero pensando en que tal vez el presupuesto para investigar los crímenes contra las mujeres se redujo en un 73% en el 2020, el golpe tan grande que es el cierre de las estancias infantiles para las madres y en general, si lo pensamos así, para todos los mexicanos que son pequeños y que van a representar el futuro. O sea, a mí el tema de las estancias infantiles me parece de alguna manera terrorífico. Cuando piensas en dónde están quedando todos estos niños que necesitan ese espacio relativamente seguro y que ahora con 1,400 o 1,600 pesos bimestrales las mamás tienen que solucionar, dónde van a dejar a sus hijos y de alguna manera las mujeres cuidadoras, cuánto aportan, ¿no? a México, esto representa un retroceso, o sea que dentro de 10, 15 años vamos a estar más alejadas de nuestra meta. Si pensamos ahora que el aborto, justamente esto que se hablaba desde los 80, 70, llevábamos 50 años y apenas ahorita se está empezando a dar esa legalización. ¿Qué va a pasar? ¿Es un retroceso? Me gustaría contestarlo justamente porque a lo largo del libro eso es justo lo que documentamos y particularmente el capítulo de Nayeli Roldán que tiene que ver con los presupuestos que en los últimos 3 años se le han quitado a todos los programas en general, pero a los programas que beneficiaban a las mujeres en particular, sí significa junto con la pandemia, que es el capítulo que le corresponde elaborar a Daniela Rea, sí hay un retroceso por lo menos de 10 años en términos de el avance de las mujeres en el trabajo y todo el trabajo de cuidados, es decir, en la parte económica y en la parte del trabajo de cuidados y las prestaciones sociales, por decirlo de una forma, que tenían las mujeres para poder acceder al trabajo y a la educación. Entonces, si bien coincido con Ivonne, que todavía las feministas que acompañaron el movimiento del presidente López Obrador tienen 3 años de gracia o 2 años y medio para poder hacer algo en lo que resta del gobierno de lo que ellas durante décadas, junto con todo el movimiento de mujeres y el feminismo, han venido reclamando. O sea, todavía tienen ese periodo de gracia, por decirlo de alguna manera. La realidad es que en los 3 años que ya pasaron, hemos tenido constancia de que eso va a ser muy difícil. Justamente porque no solo han desaparecido los programas, sino pues, ni siquiera hay presupuestos. Y los presupuestos que hay, nosotros sabemos por estos 3 años de ejercicio a qué se ha destinado el dinero y nada más. O sea, este gobierno tiene 3 proyectos y punto. Todo lo demás no existe. Es decir, Tren Maya, 2 Bocas y el aeropuerto. Alguna otra cosa más. Obviamente las pensiones, que es todo el dinero que se quitó, ahora se va a dar directos e intermediarios, y que son las becas, jóvenes construyendo el futuro, las pensiones de los adultos mayores, y se acabó. Eso ya es toda la actividad del gobierno. Entonces, sí se ve muy difícil
que las feministas que acompañaron a este gobierno puedan remontar eso. Quisiéramos todas las que colaboramos en este libro y todo el movimiento de mujeres, me imagino, no lo sé, pero por lo menos en posiciones personales de lo que hemos platicado las autoras de este libro, quisiéramos tener la esperanza de que pueden hacer algo. Cada vez que en los últimos 3 años, digamos, desde que llegó este gobierno y con la respuesta conservadora que hubo en los gobiernos estatales ante la legalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, esta respuesta conservadora que hubo, con la llegada de este gobierno ha ido avanzando estado por estado para revertirlo y bueno, ya hay una posición de la Corte. Sin embargo, al mismo tiempo, en cuando gana López Obrador, gana la mayoría en el Congreso y la mayoría para hacer cambios constitucionales. Y los hacen, pero no en esto. Los hacen en militarizar al país. Lo hacen en cambiar una serie de cuestiones ahí que eran prioritarias en ese momento, pero en particular lo que tenía que ver con la seguridad pública, y pudieron haber hecho lo del aborto, y pudieron haber hecho otras cosas, pero en particular lo que estamos viendo, que esta demanda histórica y legendaria de las mujeres en este país, y no lo hicieron. Y se lo dejaron a los estados. Y hoy tenemos, por lo menos la última vez que conté, eran como 2 estados gobernados por Morena, que siguen sin acatar la resolución de la Corte y sin resolver este tema de reformar por lo menos los códigos penales, ya no digamos las constituciones locales, para que la interrupción del embarazo sea una realidad. Bueno, creo que no necesitan la reforma constitucional porque ya hay una resolución de la Corte. Con que reformaran sus códigos penales, con eso tendríamos para aprobarlos, y sin embargo no lo han hecho. Y cada vez que se aprueba un estado ya van 8 con salvedades, porque Sinaloa fue un relajo y esa reforma que hicieron no quedó bien, pero 8 estados en donde lo festejan como si lo hubieran aprobado a nivel nacional. O sea, creo que también hay que tener un poco de autocrítica, me refiero a ellos, por supuesto, la crítica siempre ha estado de este lado, de que la expectativa que habían generado que llegara un movimiento de disque izquierda al poder, respecto en particular a las demandas de las mujeres, no se cumplió en esos 3 años y difícilmente se va a cumplir en los que quedan. Claro, y en relación a esa expectativa en el periodismo, pues sin duda no, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un lado crítico viendo, o sea, no solamente como de, ay, sí, ya llegó, aunque por mayoría ganó evidentemente, pero no acaba ahí, ¿no? Siempre se tiene que estar viendo, criticando, analizando desde el lado histórico y en el presente cómo se está ejecutando. Vamos a ir cerrando ya esta entrevista. No sé si tuvieran algún comentario de cierre al que nos quisieran dar, Ivonne. Sí, bueno, yo también tendría la expectativa de que la agenda de el derecho a los cuidados y de un sistema nacional de cuidados pueda caminar hacia final del sexenio. Es un tema que el libro tiene tanto en el capítulo de Daniela Arrea como en el de Nayeli Roldán, y creo que en las apuestas que a mí me cuentan en el correspondiente a la autoproclamada Cuarta Transformación, desde la voz de Olga Sánchez Cordero y Malú Micher, pues sería uno de los temas que puedan ellas desahogar en el Congreso con la interlocución que tienen con el secretario de Hacienda. Yo creo que habrá que mantener las velitas encendidas en ese punto, porque eso sí sería construir seguridad social, eso sí sería construir un nuevo piso de lo que ahora se necesita desde un enfoque con perspectiva de género que reconoce la sobrecarga que las mujeres tienen en el sostenimiento de este país. El libro nos documenta que al menos la quinta parte del PIB, o sea, el 20% del PIB está sostenido. O sea, es decir, el valor del trabajo doméstico que las mujeres hacen en México es equivalente al 20%, la quinta parte del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de una sobrecarga que genera daños en la salud, que genera tensiones en las familias y que genera también mucha desdicha y mucha inequidad. Y ahí es donde necesitamos un Estado sensible. Y si no se aprovecha esta capacidad de
concretar productos legislativos con una mayoría como Morena, ahora con sus aliados en alianza con la agenda de las mujeres, pues difícilmente la vamos a tener después, porque sabemos de las resistencias también del poder económico frente a ese tema. Entonces sí sería una desgracia, como lo ha sido, que esta promesa de un cambio de régimen no esté incluyendo bienes públicos de mayor alcance para el bienestar, que es otro tema que se utiliza, otro término que se utiliza mucho, de las mujeres, ¿no? Y que define de alguna manera el bienestar de una sociedad en general. O sea, yo creo que el cuidado y la atención a las infancias es lo que va a definir tal cual a una sociedad, es lo que va a definir a México en un futuro, y creo que ese es el punto donde podemos tanto educar a niñas, niños y niñas para que tanto los feminicidios son consecuencia de la impunidad como lo son de una educación machista y misógina para hombres, mujeres y personas no binarias, porque no están exentas de ello. Es ahí donde se nota, o sea, donde un gobierno tiene que priorizar, ¿no? Eso es escandaloso que no haya ningún tipo pues es un asunto totalmente invisibilizado y se ha ido quitando, ¿no? Pero pues les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo que hayan conversado un ratito aquí con nosotras sobre su libro. No sé si tengan redes sociales que nos puedan compartir, donde las puedan seguir. A mí me encuentran como @malamadremx en Twitter, @malamadremexico en Instagram, y como Claudia Ramos en Facebook, porque me quitaron mi nombre de Malamadre, alguien me denunció y tuve un pleito ahí con Facebook y no hubo manera. Pero bueno, Claudia Ramos, Malamadre, me encuentran en las redes sociales. Ivonne Melgar, tal cual, y Latina B pequeña ONNE Melgar, en Twitter y en Facebook también, y en Instagram. Y muchas gracias a ustedes por esta conversación. Muchas gracias, chicas. A ustedes, muchísimas gracias. Pues les invitamos a que tengan este libro, Mexicanas en Pie de Lucha, editado por Grijalbo, en la coordinación Nayeli Roldán, también Laura Castellanos, Valeria Durán, Ivonne Melgar, Claudia Ramos, Daniela Rea. Y bueno, quisiera cerrar también con este extracto que tenemos del prólogo de Alma Delia Murillo, sí, que dice: a menudo pienso que si tocan a una, respondemos todas, entraña una verdad perturbadora. Es así porque todas, o casi 9 de cada 10, dirían las estadísticas, hemos sufrido algún tipo de violencia. ¿O de qué tamaño es el espectro de lo que no vemos, de lo que aún no se ha contado? ¿Cuántas historias caben entre la de esa anciana que camina encorvada por las calles con el cuerpo roto por su marido, y Fátima, la niña de 12 años que no pudo recoger su premio de declamación de poesía? Una pequeña introducción de estas denuncias, entrevistas, de todo este compilado que se hace, ¿no? De testigos, testimonios, también reflexiones, y cuántas preguntas no quedan abiertas, ¿no? Al leer a cada una de ustedes. Así que muchísimas gracias, Claudia Ramos e Ivonne Melgar, importantes periodistas mexicanas, activistas, mujeres que en su ejercicio del periodismo día a día lo están haciendo parte de toda esta lucha, y gracias también por abrirnos un camino en varios ámbitos, particularmente en el periodismo, ¿no? Para tantas mujeres que siguen iniciando en él. Así que gracias. A ustedes, Frida, muchas gracias. Y a Lenka también, y a Radio UNAM. Muchísimas gracias. Nos vemos. Que tengan excelente día. Hasta luego. Glitter amargo.